Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico en este día 21 de marzo del 2017, día martes. El día de hoy estaré con Fidel Márquez, rector de la Universidad Ecotec, economista y analista económico, evidentemente, con quien vamos a hablar sobre cuáles son los impactos en la economía o cuáles pudiesen ser los impactos en la economía en caso de una disminución en cuanto a la eliminación de los 14 impuestos, una disminución de 3.600 millones de dólares y un 15% flat en el impuesto a la renta y una probable eliminación del anticipo al impuesto de la renta. En el segundo bloque tendré a Guillermo Chumbi, alcalde de Cayambe, y vamos a hablar también del panorama político y la decisión que han tomado sectores de la población indígena. Inicio entonces, con Fidel Márquez. Fidel, bueno, en esta campaña electoral, como nunca antes, prácticamente también se ha trasladado a dos países, el uno Venezuela y el otro Argentina, pero el común denominador es Ecuador. No queremos que Ecuador se parezca a Venezuela. Ahí es donde yo me frustro, porque para mí el modelo ecuatoriano no tiene nada que ver con el modelo venezolano, ni las realidades siquiera se parecen en lo más mínimo. Pero no lo quiero decir yo, te lo pregunto a ti, sin perjuicio que me pueda equivocar, no pretendo tener la verdad absoluta, pero le pregunto a un analista económico serio, a un hombre que ha venido analizando la evolución de la economía y del desarrollo del Ecuador desde hace muchos años. Comienzo por ahí, Fidel Márquez. Sí, mira, Carlos, si en algo se parece el modelo ecuatoriano al modelo venezolano, es en que se le da más preponderancia a la intervención del Estado en la economía. Pero de ahí a decir que las estructuras productivas y que la intervención del Estado en la economía ecuatoriana se parece a la intervención del Estado en la economía venezolana en estos momentos, sería una aberración teórica total. ¿Y por qué estoy planteando esto? Estoy planteando esto porque en el caso ecuatoriano nosotros vemos cómo sí se ha planteado un acercamiento en los últimos tiempos, sobre todo con la Unión Europea, buscando un acuerdo de cooperación económica que permita impulsar la inversión privada en la economía ecuatoriana. Y por otro lado, nosotros vemos que la economía ecuatoriana ha hecho grandes inversiones en infraestructura para apuntalar el cambio que se necesita en la infraestructura vial, sobre todo, para impulsar el cambio productivo en el país. Y además de eso se ha planteado la construcción sobre todo por el lado de energía alternativa con las hidroeléctricas, que nos pudiera llevar a nosotros a diferenciarlo del caso venezolano, donde no se ve ese tipo de inversiones. Ahora bien, es decir, entonces esto significaría que no deja de ser tan solo un discurso político propio de una campaña electoral para construir un imaginario. Sí, mira, ¿qué ocurre? Que ese imaginario tiene un sustento, y el sustento está en el postulado que plantea y que además veíamos nosotros como en los primeros 4 o 5 años del régimen o del periodo presidencial de estos 10 años que ha tenido el presidente Correa, sí vimos cómo el Estado asumió el rol de inversionista y empleador de última instancia, mientras que en Venezuela no lo ha tenido por 5, 6, 7 años, lo ha tenido por casi 20 años, y por tanto en el caso ecuatoriano vemos que hay un timing diferente a lo que se planteó en el caso venezolano. Pero a mí me gusta analizar siempre que las condiciones concretas que existen en cada país son diferentes. Por tanto, usted puede plantearse que puede existir un sustento, o yo pudiera decir el modelo ecuatoriano es keynesiano y no venezolano, por las características propias que ha tenido la intervención del Estado en la economía. Ahora, esa intervención del Estado en la economía, ¿qué tan buena y qué tan positiva fue en los arranques o en estos momentos, considerando que era necesario construir pilares de la competitividad sistémica? Es decir, ¿qué hubiera pasado si en el Ecuador el Estado ecuatoriano no hubiera intervenido en esos sectores para
incentivar la inversión a partir de esa competitividad sistémica? A ver, Carlos, todo tiene su timing en economía. Las medidas que tomó el Estado de la inversión, las medidas que tomó el Estado para apuntalar y crear nueva infraestructura es adecuada. Lo que, como todo tiene su timing, tenemos que nosotros entrar a analizar si el timing ya, y evidentemente el gobierno ha dado los cambios por las propias condiciones de la coyuntura que se nos fue dando y presentando el precio del petróleo, externalidades que se iban lejos de las condiciones que tiene la economía ecuatoriana en sí misma, y que nos llevó a que el país tenga que plantearse un cambio en cuanto a ya no sustituir importaciones, sino tenemos que ir a promover exportaciones. Esos timings que son importantes y que además nos va marcando de acuerdo a las condiciones que se tengan en cada momento, en un primer inicio era necesario lo que se hizo. Había que cambiar y buscar competitividad sistémica. Ahora, estamos frente a dos modelos completamente distintos. El uno, el que plantea Alianza País y su binomio Lenin Moreno y Guillermo Lasso, de continuar el modelo fundamentado en el desarrollo social, y el otro modelo, que es un modelo más corporativo e empresarial, un modelo donde se plantean algunos otros tipos de temas, como por ejemplo, habla de disminuir el gasto público, pero adicionalmente de disminuir el gasto público, que habría que analizarlo si va por lo corriente o va por el gasto de inversión, también se propone en ese sentido la disminución de 14 impuestos, lo que equivaldría a más o menos a 3.600 millones de dólares, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, el 15% flat al impuesto a la renta, lo que significaría que se eliminaría la progresividad frente a un modelo que es el de Lenin Moreno, Jorge Glass, que es un Estado presente, pero también articulador con el sector privado. Es decir, ¿cuál sería el efecto del uno y del otro? Sí, a ver, vamos a empezar con el impuesto flat, para ir de lo menos a lo más, ¿no? En el impuesto flat, que no es nada nuevo, se está discutiendo desde la década de los años 90 a nivel internacional, para plantearse poner un impuesto a la renta del capital y renta empresarial y la renta del trabajo, porque hay que diferenciar las dos, y las dos estarían sobre los 15. Y esos son estudios que hemos visto que se hicieron fundamentalmente para los países de Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín. Entonces, históricamente allí no existía tradición de impuestos a la renta. Y entonces pudiera ser más fácil que esas condiciones concretas históricas la implementación de este impuesto. Y que después de eso nosotros tenemos que en países como Perú, Colombia, desde hace unos 5 o 6 años atrás, se viene discutiendo, o un poco más, y hasta en el propio caso ecuatoriano, Rentas Internas hizo un estudio alrededor de los años 2006 y 2007, si la memoria no me falla, donde analizaba las características y los tipos de regímenes de impuestos a la renta que podían emplearse en el país, y uno fue el impuesto flat del 15%, porque hay toda una teoría alrededor de este impuesto. Pero este impuesto tiene algo ventajoso, y tiene cosas que no son tan ventajosas, tiene las dos cosas, y hay que ponerla encima de la mesa a la hora de hacer los análisis. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos? El beneficio fundamental es que te le va a permitir a las empresas y a los individuos tener más liquidez para poder hacer inversiones o para hacer consumos que te pudiera llevar a un incremento que se plantea en los estudios teóricos y empíricos que se han hecho, crecimientos de alrededor del 2-3% que se pudiera dar en el Producto Interno Bruto, que es importante. Pero tiene algo que también es muy negativo, si no se toman los correctivos necesarios, que te puede polarizar el ingreso, al no ser estos impuestos beneficiar fundamentalmente a los que más tienen, que el coeficiente de Gini se te ve afectado, y estamos hablando de la redistribución de riqueza, tiene un problema de redistribución de riqueza en detrimento de los que menos tienen, porque todos tendrían que pagar. Claro, habría que ver también cuando se hace el proyecto de ley para implementar esto,
qué exenciones se van a poner, porque no puede ser que se le cobre el 15% a todas las personas naturales. Hay algunos se le cobra el 15% que están muy por debajo de la canasta básica vital, sus ingresos, que se van a quedar evidentemente y los logros que se han tenido en erradicación de pobreza se pierden. Es decir, ¿tú harías una diferencia en ese sentido, lo que sería la renta del capital, la renta a las empresas, a la renta del trabajo, a la renta de las personas? Sí, Carlos, evidentemente que esa diferencia hay que hacerla. No es lo mismo cobrarle el impuesto por el trabajo que realizan las personas y el impuesto que se puede cobrar a las empresas. Y además de eso, habría que ver que hay personas naturales que realizan actividades empresariales a nombre de personas naturales. Esas tendrían que tener tratamientos similares de las empresas. Ok, ahora, no podemos analizar esto fuera de la integridad, porque también tenemos que analizar a partir de la eliminación de los 14 impuestos, 3.600 millones de dólares menos, que tendría definitivamente un efecto en la economía, porque esos 3.600 millones de dólares financiaban algo. El tema es que van a dejar de financiar, por tanto hay que reducir la contraparte. Esa es la pregunta. Claro. Y esa es la otra parte, porque si bien es cierto que el impuesto flat te puede incrementar un incremento del Producto Interno Bruto y que a la larga después te puede llevar a incrementar la recaudación, pero no inmediatamente, sino a futuro, hay que tomar en cuenta que en el corto plazo hay que ver cómo se soluciona esta situación. Tenemos que ver si se eliminan impuestos que llevan más o menos alrededor de unos 3.000 millones de dólares o 3.600 millones de dólares para hablar con propiedad, ¿no? Esto nos puede decir a nosotros que hay que ver qué tipo de Estado y la intervención que va a tener el Estado en la economía que propone cada uno de los modelos. Porque evidentemente estamos hablando de dos modelos. El modelo de mantener la situación actual y eliminar aquellos impuestos, como por ejemplo las sobretasas arancelarias, que hay que eliminarlas por los acuerdos que estamos alcanzando y ya cumplieron determinado de rol, o el 2% adicional que se cobraba en el IVA, que ya también ya debe eliminarse. Esas son cuestiones que están dentro de lo que se puede hacer en el modelo actual. En el modelo que propone el candidato Lasso, nosotros vemos que es un modelo con un Estado con poca intervención en la economía, pero hay que ver cómo logramos nosotros, al disminuir en 3.000 millones de dólares, o 3.500, 3.600, para redondear, digamos 3.000 millones de dólares, el ingreso fiscal, por tanto, son menos recursos que tiene el Estado para su presupuesto y para los presupuestos de los gobiernos seccionales. Entonces, tendríamos nosotros que ver cómo se compensa dentro de ese modelo y qué propuesta adicional propone ese candidato o dentro de ese modelo para poder sustituir esos ingresos o vía más deuda o disminuyendo inversiones, ya sean sociales o productivas, por cuál sería. Yo soy partidario que lo más probable es que se vaya por disminuir la inversión productiva y no la inversión en el área social como tal, que termina siendo productiva también. Ahora, pero el tema pasa... que nos llevaría... Pero el tema también pasa por lo siguiente, sí, mi querido Fidel, es decir, una disminución de 3.600 millones de dólares atada a un 15% flat, termina teniendo un impacto en la economía. Me explico de la siguiente manera. Si yo reduzco o elimino esos 14 impuestos y los 3.600, tengo que eliminar la contraparte, ¿correcto? ¿Eso qué significaría? Claro, así es. Que si me voy por el sector productivo, afecto crecimiento económico. Si me voy por la disminución de personal, afecto consumo. Significa afecto dinamización de la economía. Lo cual, entonces, la pregunta del millón es, ¿a cuánto vamos a crecer en los próximos 4 años para generar el empleo que se está diciendo? Porque para generar ese empleo necesitamos crecer en la economía. Ahí, Carlos, es donde viene, de dónde va a sacar la inversión que se requiere para generar empleo. Tienen que decirnos, por tanto, y el sector privado va a tener que asumir inversiones, si digamos hay una disminución de inversiones, va a tener que asumir inversiones por alrededor de unos 4.000 o 5.000 millones de dólares
para generar los empleos necesarios que se requieran, ya sea por disminución de la inversión por parte del Estado, una disminución del tamaño del aparato burocrático que va a generar crecimiento de desempleo, o por lo menos un proceso que tiene que hacer una reconversión laboral de esos empleados para llevarlos al sector privado de la economía. Y que eso es un proceso de largo plazo y en el año 92 se trató de implementar, mi querido Fidel, y no funcionó. Así es, a ese dato iba. Entonces, tenemos que buscar la forma y hay que tener la propuesta de que si yo disminuyo acá, tengo que tener recursos que me vengan. ¿Y por dónde me pueden venir esos recursos? ¿Vía deuda? Ok, pero a eso voy. Y con esto voy terminando, Fidel. Con esto voy terminando porque ya me están diciendo que se me terminó el tiempo y tengo a mi segundo invitado. A ver, si voy vía deuda, estamos hablando de casi 4.000 millones más, y a eso hay que sumarle los requerimientos financieros por la amortización de capital y el servicio de la deuda. Pero adicionalmente a aquello, tenemos otro ingrediente que tú ya lo mencionaste, la afectación a los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios específicamente, con lo cual, al disminuir esos ingresos municipales, tendrán o que actualizar su catastro para incrementar sus impuestos, para tener mejor autogestión, que no está mal eso, pero no les va a alcanzar y van a tener que endeudarse. ¿Y quién los va a avalar? Es el propio Estado ecuatoriano a través del gobierno central, con lo cual se sigue incrementando la deuda que hoy tanto se critica. Claro, ¿qué es lo que ocurre, Carlos? Que hay que entrar a analizar qué tipo de deuda es la que van a tener que hacer. Porque yo no veo otro camino que no sea ese. Van a tener que ir a endeudarse, tener que buscar endeudamiento de largo plazo con tasas de interés más benignas que las actuales. Habría que ver si los organismos multilaterales de crédito están en condiciones y quisieran aportar para el Ecuador con estas nuevas condiciones, o si aparece un gobierno amigo que te dé tasas por debajo de y plazos más altos que lo que tenemos ahora y tasas más bajas que las que se están pudiendo lograr en estos momentos. En definitiva, para poder compensar esta situación. En definitiva, en conclusión. En definitiva, el ajuste, va a haber un ajuste y alguien paga el ajuste. Estamos frente a dos modelos y el pueblo ecuatoriano tendrá que escoger. Fidel Márquez, como siempre, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con Guillermo Churunchumbi, alcalde de Cayambe.